Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si tú tienes a tu Padre en estima, cuanto más el Padre Celestial te dará mejores cosas. Cuanto más tu Padre Celestial ha estado pendiente a todas tus necesidades. Cuanto más tu Padre Celestial ha estado pendiente a todos tus movimientos, a todas tus frustraciones, a tus debilidades, a tus caídas. Wow. ¿Será que hay alguien que le puede dar la gloria al Padre? Hijos e hijas aquí dándole la gloria al Padre Celestial. Hijos e hijas dándole la gloria al Padre Celestial. Hijos e hijas. Y esos padres, puede sentarse, hermano, que muchas veces nos disciplinan y nos incomodamos, y por alguna razón pensamos que después que yo tengo cierta edad mi papá no me puede disciplinar ni corregir, que porque ya yo tengo hijos es impropio que mi papá me llame la atención. Pero vengo a decirte en esta mañana que ese padre que Dios puso es un padre para toda la vida. Despierta a alguien y dile: tu papá es para toda la vida. No es hasta que tú tengas hijos. Eso significa que tu papá puede llamarte la atención cuando Dios le diga que te la llame. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Aquí hay una anécdota muy chistosa. Y es que un padre entra a la habitación de su hijo y comienza a gritarle, propio de los padres: mire esta habitación, cochino, medias. Miren, los muchachos después de los 10 años son expertos en dejar toalla mojada arriba de la cama, en dejar medias, y vienen así como desde la sala, una media, un zapato, una media, un zapato, una camisa, una franela. Y cuando el padre entra a esa habitación le dice: mira, y le grita: oye, tú no sabes lo duro que es irse a la calle a ganar dinero, y mira cómo tú tienes esta habitación. Tú no estimas lo que yo hago por ti. Y comienza a gritarle. Y cuando el padre termina, va a su habitación y ve que él tiene los zapatos, las medias, la toalla mojada en la cama, igualito que el hijo. Y llama al hijo y le dice: ahora te toca gritarme te toca gritarme a mí. Quizás estás viendo lo que hace tu hijo, pero no estás viendo lo que tú haces y le enseñas a través de lo que tú haces a tu hijo. Si tú quieres que tu hijo recoja, recoge tú primero. Si tú quieres que tu hijo ordene, ordena tú primero. Somos expertos en gritarle a los hijos. Y yo no sé, hermano, y las madres que están aquí saben que eso es así. Los hijos de los 10 para abajo cogen, de los 10 para arriba sueltan. Muchachos, cierra la puerta. ¿Qué te he dicho? Que baje el baño. Nada de eso. Después de los 10 años, a los hijos varones no les gusta ni siquiera que usted lo bese delante de la gente, porque se siente que eso es impropio. Le da vergüenza. Pero hoy venimos hablando, diga legado. Dígalo otra vez, legado. Y ahorita vamos a hablar ya más personalizado del legado. Pero padre, ¿qué es padre? Hay diferentes dimensiones de padre. Padre biológico. Inclusive hay padres legales que ni siquiera siendo padres biológicos dan su apellido. Hay padres emocionales, padres afectivos, hay padres sociales y hay padres educativos. Ayer Nancy estaba dando una charla buenísima anoche de la educación de los padres, y ahí pude entender que hay padres educativos. Quizás no sé cuál de los tipos de padres hay aquí que representen, si el legal, el biológico, el emocional, el afectivo. Ojalá que fueran todos. Y en ese equipo, en ese trabajo, cuando un padre toma la posición de trabajar, y no es fácil, porque ayer Nancy hablaba de algo que los hijos no le van a agradecer a Nancy. Si Nancy de esa prédica hoy, yo creo que le voltean la cara, porque Nancy estaba hablando de los celulares.
de las redes. ¿Cómo te ha quitado el tiempo para que el papá lo eduque? Te está educando el hijo las redes. Y estaba hablando de eso Nancy ayer. Pero ser padre, dígale que está, al que es padre que usted tiene al lado, si usted quiere de atrás, de adelante, dígale, es un privilegio ser papá. Díselo, no sé. Dile, es un privilegio ser papá. Es un privilegio contar con alguien. Dígale, porque con un hijo se puede contar. Amén. Mire esa carita de ese niño con el que usted cuenta. Y dígame, ¿no es lindo lo que Dios hizo? Es un privilegio verte reflejado en alguien. Ay, los papás se sienten que cuando esos niños son igualitos a ellos, Adán dice que Dara es igualita a él. Pero ustedes dicen que se parece a mí. Aquí hay un lío. Hay un lío entre Adán y yo. Aquí hay que se parece a Dara. No lo digo. Y cuando tú ves, y las madres somos expertas en eso, que tú acuestas un muchacho. Yo quiero que las madres levanten la mano. No, espérese, a lo que yo voy a decir ahora. Cuando usted acuesta un muchacho en la cama, no se le parece al papá como se acomoda y levanta el pie. Mire, igualito. Hay niños que roncan igual que el papá. Pregúntele a Dara cómo ronca Adán. Se lo dice igualito. ¿Cómo ronca papá? Y qué lindo es cuando usted se ve reflejado que Dios hizo a alguien igualito a usted. Pero no solo eso, igualito a usted, que usted va a contar para toda la vida con ese ser humano. Aleluya. Qué bueno es tener hijos, amén. Qué ventaja es tener hijos, aleluya. Porque cuando estemos viejitos sabemos que habrá alguien que nos va a esperar y nos va a restaurar y nos va a levantar y que posiblemente nos va hasta limpiar, amén. Así que, pero quizá usted tuvo hijo y le llegó fácil. Y usted dice, Señor, gracias por ese hijo. Es más, quizá algunos han tenido hijos y le llegaron antes de tiempo, antes de lo que usted tenía planificado. O usted no lo pidió, pero llegó. Y otros que fueron buscados, porque cuando a Adán le nació Dara, él no encontraba qué decirle, porque le dijo al Señor, yo quiero una hembra. Y cuando le salió esa hembra, todo el mundo supo que era una niña. Pero hay niños que llegan y usted dice, bueno, hay que echar para adelante. No hay de otra. Pero hubo un hombre que no le fue fácil llegar a tener ese hijo. Esa facilidad que Dios te dio a ti de tener un niño, de tener un varón, de tener una hembra, de tener un hijo, no le llegó fácil a este hombre. Promesa tras promesa, te voy a dar un hijo, años tras años, y el hijo no llegaba. Hasta que a los 25 llegó la promesa. Diga, 25 años esperando un hijo. 25 años esperando un hijo. 25 años esperando una promesa. Y no solamente eso, tuvo que dejar padre, madre, tierra. Tuvo que sacar a su sobrino de al lado. Tuvo que sacar a su primogénito para la llegada de este hijo. Y me voy más lejos. Cuando le nacieron los hermanos, también los sacó solo por ese hijo. Y perdió familia de allá, tierra de allá, posesiones, el sobrino, el primogénito, solo por ese hijo. Hablamos de padre Abraham. Yo decía, wow, el padre Abraham tuvo mucho que soltar para que Dios cumpliera su palabra, para que Dios le diera a ese Isaac. 25 años y pérdida total. Y a usted Dios se lo dio gratis. Dile la gloria al Señor. A usted Dios se lo dio gratis. Aleluya. Usted no tuvo proceso para esos hijos. Y cuando llega lo grande del caso, y quiero que usted me siga, llega la promesa, la abraza la promesa, le llega ese Isaac, tiene que salir de Ismael, saca a Ismael porque tú solamente te vas a enfocar en educarme ese hijo. Y que ese hijo es por lo que tú has dejado todo, has pasado todo, pasaste un proceso por ese solo hijo.
Porque para producir un hijo de esa naturaleza y educarle, tiene que involucrarse el papá, la mamá, la tierra, los abuelos, los tíos, Dios, los ángeles y todo el mundazo. Porque hay momentos que usted dice: mira, Señor, si no fuera por ti, yo lo agarro. Ay. Y Dios tiene que involucrarse en que usted mate al muchacho. Pero Abraham llegó a abrazar. Pero ¿sabe qué cosa? Y yo no sé si a usted le ha pasado. Llega un momento en que llega la incertidumbre. Dios te lo da todo, pero de momento dice: devuélvelo para atrás. Cosas que no se entienden. Pasan cosas en tu vida que por más que tú la pienses, tú dices: no me da ni doy 2 ni doy 4 y 4. Pero si me dijiste que este es el heredero, ¿cómo ahora me dice que vaya y lo sacrifique en el monte Moriah? Y yo me imagino a la mujer, también a la tsunamita. Pasa el profeta y dice: vas a tener un hijo el año que viene, vas a estar abrazando. Y esta mujer lo mira: estará loco, mira, no relaje conmigo. Porque hay cosas que Dios te la dice y tú dices: ¿tú estás seguro, Señor? Sí, vas a abrazar un hijo. Y Dios le da el hijo a esta mujer. Pero cuando esta mujer pasa un tiempo, el muchacho viene y se muere. Y no es que crea que la tsunamita no sintió como medio, yo no sé. Porque después que Dios viene y te promete, tú hace, alcanza y dice: devuélvelo. Algo que no se entiende. Yo no me imagino a Abraham en esta categoría tratando de entender a Dios. Porque es difícil cuando Dios te manda esos rafletazos, diga inesperado. Pero ¿qué hacemos con lo inesperado? Y yo recuerdo, soy hija de sastre. Mi papá era un sastre de alta gama. Le cosía a los peloteros. Y recuerdo que como hija de sastre, un día había y 2 no. Y yo veía a mi papá y yo me sentía segura porque decía: ¿cómo es que él puede, sabiendo que él no tiene mañana, subsistir? Y recuerdo que tenía un librito, un devocional que se llamaba Paz en la Angustia, y lo veía leyendo eso. Pero mi papá comenzó a hacer algo. Comenzó a dejarme un legado. ¿Y usted sabe lo que él hacía? No hay con qué desayunar hoy. Abran la puerta porque dentro de poco va a entrar una persona que va a hacer un pantalón. Hermano, usted se podía sentar, que tal como él lo dijo, aparecía esa persona y mandaba a hacer el pantalón y se comía ese día. Porque en las necesidades, porque en las dificultades, un padre está formando un legado. Es en ese momento que tú dices: wow, tengo un padre 1A. Yo quiero que le dé la gloria al Señor por esos padres que en la crisis te formaron un legado, no te dejaron en el aire. Y cuando tú tienes crisis, tú sabes lo que tú haces, lo que hizo tu papá. No había esa palabra de declarar en ese tiempo, pero Antonio Valle declaraba. Paz en la angustia. Era un librito que tenía mi papá. Cuando llegan los momentos sin sentido, usted va a buscar qué hizo mi papá en ese momento. Y yo sé que usted lo está pensando. Es que hay muchas personas pensando qué fue lo que hizo su papá cuando no tenía un centavo, qué hizo su papá cuando estuvo a punto de perder quizá la casa, qué hizo su papá cuando perdió una persona importante. Y los padres somos expertos en hacernos más fuertes de la cuenta. Pero dile a alguien: cuando lleguen los momentos sin sentido, acude al legado que te dejó papá. La petición de Dios no parecía irracional para Abraham. Isaac era el único hijo de Abraham, el futuro pacto. Isaac era un niño de milagro, un regalo de Dios, una respuesta de fe. Abraham y Sara amaban profundamente a Isaac. Habían construido todo su futuro en base a ese niño, y Dios se lo pide. Parecía, y yo no sé si a usted le ha pasado, parecía que Dios estaba destruyendo todo aquello que Abraham y Sara habían construido.
¿Te has sentido que en algún momento todo lo que tú has construido lo sientes tambalearse? Este niño por el cual ya había perdido tierra, parentela, le habían quitado el sobrino, le habían quitado su primogénito, ahora Dios le estaba pidiendo y tú dices, pero Señor, ¿y a las cuantas, ¿Y por qué me pides ese hijo? Pero ¿qué hizo Abraham y qué legado dejó a Isaac en el momento de la crisis? Despierta a alguien y dile, déjale un legado a tu hijo. Ayer Nancy hablaba de eso. Causa posible por la que Dios usó eso. Eso uno pensando, imaginándose uno humanamente. Dios quería probar a Abraham. Dios quería probar si él lo amaba más al que bendice que a la bendición. Eso suena como lógico, ¿verdad? ¿Sí? ¿O será que Dios usó esa situación para madurar a Abraham? ¿O será que Dios solo quería enseñarle a Abraham una lección de fe y confianza? Y cuando usted tiene una situación difícil, usted se imagina, pero ¿por qué Dios lo está haciendo? En medio de la dificultad, en medio de la necesidad aguda, en medio de la soledad, porque cuando estás en mala, nadie te busca. Nadie te busca. ¿Por qué será que Dios hizo eso? Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Despierta a alguien y dile, Abraham se concentró en las promesas, no en las explicaciones. Wow, le voy a hablar a alguien. Cuando ya Dios te dio una promesa, no te concentres en que Dios te explique. Mira la promesa que Dios te dijo y la bendición que Dios te prometió, más allá de la explicación. Porque somos expertos en decirle por qué, para qué Dios, pero por qué hiciste eso. Pero Abraham no hizo eso. Concéntrese un poquito más para allá en lo que ya Dios dijo que iba a hacer contigo. Dice en Génesis 22, de 3 al 5 a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, no pidió explicaciones. Temprano cargó su asna, llevó consigo a los 2 siervos y a su hijo Isaac. Después de cortar suficiente leña para el holocausto, para matar a su hijo y prenderlo en fuego, partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó la vista, diga alzó la vista, y vio de lejos el lugar. Vio de lejos a Moriah. Le digo a sus siervos, quédense aquí con el asna, y yo y el muchacho vamos allá, adoraremos, dígale a alguien, adoraremos, regresaremos con ustedes. ¿Qué me motivó aquí? ¿Qué será el monte Moriah para ti? El lugar del rompimiento, el lugar del quebrantamiento, el lugar donde Dios te quita algo que te duele. Yo no sé qué será el monte Moriah para los que estamos aquí sentados. El lugar de dolor, un pesar, un dejar atrás lo que amas. Y cuando tú ves ese futuro así allá, tú dices, wow, como que no se ve muy claro la cosa. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Despierta a alguien y dile, Abraham dijo, quédense aquí con el asna mientras yo y el muchacho. Wow. Dígale a alguien, mientras yo y mi hijo. Estoy hablando con algunos padres. No es mientras yo y el amigo, no es mientras yo y la conchanchana, no es mientras yo y el jefe, no es mientras yo el ministerio, no es mientras yo y mi compañero de aquí de la iglesia, es mientras yo y mi hijo subimos a Moriah. Ay, despierta a alguien y dile, ay, padre que estás aquí, ¿qué estás haciendo con tu hijo? ¿Te vas, aleluya, y lo sueltas atrás o te lo llevas? Se me quedan todos aquí, me voy con él solo. Estoy hablando con alguien aquí, aleluya. Es con él. Si te vas a invertir en alguien, inviértete en tu hijo. Los amigos se van, los compañeros cambian, pero ese va a estar ahí hasta el resto de tu vida.
hasta que te muera. Así que cuando tú decidas con quién caminar, despierta un papá y dile: anda con tu hijo. El muchacho y yo, todo el mundo se quedó, todo el mundo se quedó. Me voy con él solo. ¿Alguien está entendiendo lo que hizo Abraham? La primera lección de legado fue caminar con Isaac. No fue dejarlo atrás, no fue dejarlo que los sirvientes lo lleven. Yo lo llevo, yo ando con él, yo me comunico con mi hijo. Tiene que venir otro a enseñarle al muchacho porque tú lo soltaste. Ay. Tiene que venir otro a educarlo en la escuela. Y hay una anécdota de una maestra que un niño que huele mal y le dice: mira, déjame hablar con tus padres porque hueles muy mal. Y los niños se estaban burlando de él. Y cuando van donde la mamá: mire, el niño huele mal, hay que higienizarlo. Ella le dijo: yo no lo mando para que usted lo huela, yo lo mando para que usted lo eduque. Llévate a tu hijo y edúcalo tú. Higienízalo tú, enséñalo tú, lee la Biblia tú con él, comunícate tú con tu hijo antes de hacer la obra para afuera. Yo y mi muchacho no vamos solos, quédense todos. Vaya aprendiendo el legado de Abraham. Pero oiga lo que dice Abraham. Nos vamos, pero ¿a qué vamos? ¿A qué nos vamos? Abraham se iba a 3 cosas. Dice: voy al lugar de intimidad con mi hijo porque lo voy a enseñar a conocer a Dios de cerca. Abraham no vio a Moriah como el lugar de dolor, de quebrantamiento, como el lugar donde él iba a abandonar. Abraham vio a Moriah como el lugar de la intimidad con su hijo. Estoy hablando con alguien. Un lugar de intimidad y de acercamiento, él y yo en medio de Moriah. Ay, Dios. No, porque cuando estoy pasando el Moriah y estoy en escasez, el primero que lleva el fuetazo es el muchacho. Porque estamos irritados, porque no tenemos, porque nos echaron unos boches en la calle y el pobre muchachito que está en la casa ahí se le pegó todo. La segunda cosa que me gustó de Abraham: nos vamos él y yo a intimidar. Él y yo vamos a adorar. Ay, Dios. Él y yo solo voy a enseñar a adorar ahí en Moriah. No tengo que esperar que la situación cambie. Yo no tengo que esperar que lleguen los tiempos de bonanza. Ahí en la adoración es en Moriah. Él y yo nos vamos y lo voy a enseñar a adorar. Lo voy a enseñar a adorar. Voy a leer, voy a orar. Ay, Dios mío, ¿alguien está entendiendo? Yo quiero que usted entienda esta parte. Que le dé seguimiento al pastor. Que al adolescente se lo dio Alexis. Y hay padres que vienen para que, queriendo que haya una varita mágica para que usted arregle todo lo que él no se ha propuesto arreglar con la rodilla. A ese lo enseño yo, dijo Abraham. Que le estaba quedando a Isaac. Pero yo no veo a mi papá desesperado. Yo no lo veo agrio. Ay, estoy hablando con alguien. Llegó del trabajo y yo no veo. Mi papá me dijo: mira, mi hijo, estoy muy cansado. Oiga, me fueron no sé yo cuántos días para llegar a Moriah. Quítateme de ahí, muchacho, que voy a descansar. No tengo tiempo. No, tú te vas conmigo. Y en el Moriah, en el cansancio, en el dolor, en el quebrantamiento, ahí yo te voy a enseñar a adorar. Porque el maestro que Dios puso para ese muchacho no fue el líder de jóvenes, no fue el líder de adolescentes, tampoco la pastora. Fue a ti. ¿Qué más vio Abraham a lo lejos? No había subido a Moriah. Abraham estaba hablando antes de llegar al monte. ¿Sabe cuál fue la palabra de Abraham? Él y yo regresaremos. Ay, Dios mío.
Porque donde el diablo dijo que había muerte, porque el diablo te dijo que moría, te ibas a morir. Porque el diablo dijo que en la necesidad tú no ibas a aguantar. Porque el diablo dijo ese viaja muerto de allá para acá. Abraham dijo no cargo con muertos. Él y yo vamos a bajar caminando. Yo no sé, ay, 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 Dios mío. Es que una lección de fe es un legado. Y si usted concluye todo lo que dijo Abraham, lugar de intimidad, lugar de adoración, lugar de vida, se llama Cristo. Voy a formar a Cristo en mi hijo. No me le dan seguimiento, se lo doy yo. Estoy hablando con alguien. No es trabajo del pastor, es trabajo de la mamá y del papá en la familia, dentro de su casa. No es trabajo del maestro enseñarle educación, es usted. Legado. Adoraremos y luego regresaremos con ustedes, porque Él no se va a morir. Ay, Dios mío, estoy hablando con alguien que puede declarar sobre su hijo vida. Estoy hablando con alguien que puede declarar sobre su hijo adoración a Cristo. Estoy hablando con alguien que puede declarar sobre su hijo un ministro del Altísimo. Oh, aleluya. Esas fueron las lecciones, mi hijo y yo. Intimidad, mi hijo y yo. Adoración, mi hijo y yo. Vida. 4, mi hijo y yo. Cuando Isaac le pregunta dónde es que está la madera, dónde está lo que tú vas a sacrificar. Oh, Ramase que te le ve. Hay una palabra de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Abraham dice la palabra: Dios se proveerá él mismo. ¡Wow! Estoy hablando con alguien que sabe hablarle a la necesidad. Él se proveerá, Él buscará. ¡Aleluya! Es que aunque mate a mi hijo, yo no sé cómo, pero Él lo va a resucitar, porque hay dígale a alguien: hay propósito en mi hijo, hay propósito en... Ay, 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 no importa que moría haya. Aleluya. Hable, declare, decrete vida, intimidad, oración. Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué estaba viendo Isaac? Un padre preocupado porque iba a matarlo con un cuchillo. Yo creo que todavía Abraham levanta el cuchillo y Isaac está pensando que su papá está sosegado y quieto. Ay, Dios mío, estoy hablando con alguien. Ay, es que el Moriah a mí no me espanta. Moriah, yo puedo declarar sobre Moriah. Yo puedo declarar sobre el monte. Yo puedo declarar sobre la prueba. Yo me puedo levantar a dar vida. Ya Dios a mí me dio un hijo. Es para que yo hable. Es para que yo lo críe. Es para que yo lo eduque. Es para... Ay. A compartir esta anécdota. Empezar, lección de madurez. A sus 45 años, Javier se enfrentó al peor temor de un padre soltero: perder su empleo como ingeniero civil durante una crisis económica. Con una hija de 14 años, Sofía, el panorama era desolador. Tuvieron que dejar su departamento, vender el auto, mudarse a una habitación rentada. Óigame, de una casa a una habitación. Javier sentía una culpa tremenda por no poder proveer el estilo de vida al que su hija estaba acostumbrada. El verdadero desafío fue su propio orgullo. En lugar de ocultar la situación, Javier se sentó con Sofía y le explicó la realidad con total honestidad. Para su sorpresa, la adolescente no reclamó. Se adaptó, comenzó a ayudar con la limpieza del lugar y se propuso estrictamente un presupuesto familiar. Durante un año comieron de forma modesta y caminaron a todas partes. Cuando Javier finalmente consiguió un nuevo empleo, descubrió que en el momento más difícil de su vida no los había destruido. Ay, Dios.
sino que había transformado a su hija en una mujer empática y que había unido más que nunca a su familia. Lo que estamos viendo, tú morías, ay Dios mío, estoy hablando con alguien. Ahí es que vas a aprender madurez, de ahí vas a aprender, aleluya, a saber cómo educarte, de ahí vas a ver el comportamiento de tu padre, y ese es el legado que hoy Abraham le está dejando a Isaac. Confía en la provisión de Dios. Dile a alguien, confía. Cuando Abraham dice Dios se proveerá, dice realmente Dios. Abraham está diciendo una palabrita que nosotros usamos mucho, el evangélico: Jehová Jireh. Wow, estoy hablando con alguien. Jehová Jireh. Palabra de Abraham, diga Jehová Jireh. Si usted no sabía dónde salió, salió de ahí. Diga Jehová Jireh, que puede traducirse: el Señor se hará cargo. Ay Dios, se lo despierte a alguien y dile: es que Dios se hará cargo de la situación de Moriah. Antes de subir, ya Abraham había declarado que Jehová Jireh. Estaba mirando el monte de lejos, estaba tirando un pronóstico. Ay. Ah, no, porque el pronóstico para mi matrimonio, que de que yo no aguanto ni 5 años, eso yo voy a soltar eso. En ese trabajo, si duro 2 años es mucho. Pero no has aprendido a decir la palabra Jehová, 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 Jehová. Pues déjeme decirle que antes de llegar, ya Abraham sabía que Dios iba a proveer. Se traduce: el Señor se hará cargo, o el Señor se manifestará. Y contamos Jireh, el Señor se manifestará. Dile a alguien: Dios se manifestará en tu Jireh, en tu Moriah. Dile: Dios se manifestará en tu Moriah, en el momento difícil, en el momento duro, en el momento que tu hijo está mirando para ver cómo te comportaste. ¿Qué usted cree? Cuando le llegó el tiempo a Isaac, ¿qué usted cree que pasó? A Isaac le llegó un capítulo más para allá. No, 4 capítulos. Y hubo hambre en la tierra, además de hambre en la tierra, un hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y volvió y se repitió el patrón del Moriah. Diga el Moriah, ay Dios. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Amalek, rey de los filisteos. El Señor le apareció a Isaac y le dijo: no desciendes a Egipto como hizo Abraham. No. Yo soy tu papá y no más. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que le hice a tu padre Abraham. Aquí vamos, ¿verdad? Le llegó el Moriah a Isaac. Abraham no estaba. ¿Qué le dejaste para que tu hijo en el momento del Moriah pueda confiar en tu Dios? Lo preparaste. Y usted sabe qué pasó. Este muchacho que vio lo que nadie, porque mire, nadie ha visto que su papá levante un puñal para matarlo a usted. Y yo me imagino a Isaac diciendo: si a mí me libraron de la muerte, de esta me libró yo, de esta me libra Jehová también. De esta hambre no pasa. Si en el Moriah Dios se manifestó, se va a manifestar en Gerar. Ay Dios mío, si alguien está hablando, si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y si Dios dio a mi papá, a mí me dará más. Anda, la vas sacando, porque con mi papá lo hizo. Mi papá me enseñó. Hay alguien que está adorando. Fue mi papá que me enseñó. Y usted sabe lo que hizo este loco, porque es cosa de loco. Sembró en el desierto, en tierra árida, por fe en su Moriah, y cosechó al 100 por 1, porque su papá le enseñó que no tiene que hablar. Ay, es que donde otros fracasaron en el desierto, a ti Dios te va a bendecir.
Es que de donde otros huyeron, ahí Dios te va a establecer. Y fue tan grande la cosa, y fue tan grande la fe de Isaac, que el rey tuvo que venir y decirle: mira, vete, que tú eres más poderoso que nosotros. ¿Por qué? Porque papá me dejó un legado. Papá me enseñó. Ay, eso me lo enseñó mi papá. ¿Y qué le está enseñando tú al tuyo? ¿Cuál es el legado? Mire esto. Perdí todas mis posesiones, dice una muchacha. Todas mis pertenencias en un incendio, lo perdí todo. Una compañera decidió ayudarme y me dio una tarjeta con $102. Mira, manita, agárrate de ahí. En buen dominicano, usted ve a una gente padeciendo y usted le reúne algo. Mira, agárrate de ahí, que yo sé que está pasando una. Pero la pregunta, ella dice: se lo agradecí profusamente, pero decidí preguntarle: ¿por qué $102? ¿Por qué no 100? ¿De dónde aparecieron los otros 2? Cuando su hijo vio que su mamá estaba reuniendo para su amiga, tenía $2 en el bolsillo. Wow, estoy hablando con alguien. Dios. Y ella le contó a su amiga que su hijo pequeño se había enterado de lo que le había pasado y quería añadir su dinero que tenía en el bolsillo, porque el niño entendió que ella lo necesitaba más que él. Que estás enseñando pequeñas lecciones, pequeñas cosas son las que hacen un legado, paso a paso, poco a poco. Aleluya. Qué tremendo. Wow. Quiero darle gracias a los padres que han formado legados. Esto es hermoso, porque siempre he dicho que ser padre es uno de los negocios más tontos del mundo, porque usted invierte en un hijo y otra se lo lleva, u otro se lo lleva, y él favorece con el que se casó, y usted se olvidó, se olvidó del mapa. Usted lo ayudó toda la vida y usted se queda atrás. Analícelo. Usted le está dando para que otro disfrute. Gloria a Jesús. Pero así lo hizo Dios con nosotros. Así lo hizo Cristo con nosotros. Él murió y se hizo maldito para que usted fuese bendito. Amén. Él se hizo maldición y Dios en la cruz no lo miró más para que te mirara a ti, para que me mirara a mí, para que te bendijera a ti. Jesús llevó, la carga. Jesús llevó todo lo que nosotros merecíamos, con tan solo que tú miraras al Padre, con tan solo que Él se fijara en ti. Y hoy estás disfrutando del negocio del amor, el negocio de Jesús. Te voy a pedir en esta mañana, wow, tremendo. Voy a hacer el llamado porque quiero hacer algo con los padres. Cierre sus ojos un momentito. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús y quiere entregar su vida, ahí donde estás puedes repetir después de mí: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Jesús. Y esta oración lo hago en tu nombre, oh Cristo. Amén.